Y el análisis que hice y que me interesó hacer por el tren de pensamiento que llevamos en el taller es un análisis de la ontología, la cosmogonía y la cosmología de Anaxágoras. Y quiero empezar por llamar la atención por el hecho de que en Anaxágoras reaparece el problema cosmogónico, o sea, el problema del origen del cosmos. Ustedes recordarán que este es el primer problema de la filosofía presocrática, con los milesios, ¿verdad? Es el primer problema de la filosofía presocrática, el problema cosmogónico. Con Heráclito se elimina el problema cosmogónico, porque Heráclito considera que el cosmos no fue creado, sino que es el fuego siempre vivo, etc. Bueno, con Heráclito parece desaparecer del ámbito de la filosofía el problema cosmogónico, aunque aparece en el pitagorismo. Recordemos que el pitagorismo es anterior a Heráclito, porque Heráclito refiere a Pitágoras de forma muy crítica. En Empédocles una cosmogonía en sentido estricto no hay, y en los atomistas tampoco. Entonces es en Anaxágoras, sobre todo después del eleatismo, que el eleatismo obviamente elimina el problema del origen del cosmos, porque elimina el cosmos, porque elimina la fisis, elimina la pluralidad, el movimiento, por lo tanto el orden del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es con Anaxágoras que reaparece el problema cosmogónico. Ahora, a mí no me queda claro si él se plantea el problema cosmogónico en un sentido histórico o en un sentido analítico. En un sentido histórico habría habido un primer momento antes del cosmos y luego habría surgido el cosmos de alguna manera por algún factor. ¿Bien? Este es el sentido histórico de entender el problema cosmogónico en Anaxágoras. El sentido conceptual de entender el problema cosmogónico es que, por así decirlo, no es un problema histórico lo que se plantea Anaxágoras, en el sentido de que hubo un primer momento antes del cosmos y un segundo momento en el que surge el cosmos, sino que, por así decirlo, el análisis del cosmos, que es eterno, requiere descender de alguna manera a sus raíces, a sus orígenes. Y entonces, aquí estamos hablando de orígenes, pero no en sentido histórico. Estamos hablando de orígenes en un sentido conceptual. Me inclino a pensar que Anaxágoras no fue lo suficientemente sofisticado como para plantearse el problema cosmogónico de forma analítica, de forma conceptual, sino que más bien creo que se lo planteó de forma histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un momento en el que no había cosmos y luego hay un momento en el que aparece el cosmos, o empieza a aparecer el cosmos, mejor dicho. Entonces, el análisis de Anaxágoras que vamos a hacer va a ser de ontología, de cosmogonía y de cosmología. Y primero vamos a trabajar lo que yo llamo la ontología básica de Anaxágoras. ¿Qué es el ente para Anaxágoras? Esa pregunta me hago. ¿Qué es el ente para Anaxágoras? Entonces, la respuesta a eso considero que es lo que podemos catalogar de ontología básica de Anaxágoras. Después de estudiar la ontología básica de Anaxágoras, nosotros nos vamos a plantear el problema cosmogónico en Anaxágoras y vamos a ver que la cosmología de Anaxágoras está ensamblada con su cosmogonía. De hecho, la ley del surgimiento
del cosmos es la ley del cosmos. Entonces, la explicación del origen del cosmos es la explicación del logos del cosmos. Porque de hecho, el cosmos nunca cesa de estarse creando para Anaxágoras. Entonces, ese factor legislador del cosmos es a la vez el factor creador del cosmos. Porque el cosmos es algo que empezó, si entendemos que él se plantea el problema cosmogónico en sentido histórico, es algo que empezó y que empezó a desarrollarse. Y se sigue desarrollando y se seguirá desarrollando eternamente, porque están las condiciones dadas para que sea así y de forma necesaria. ¿Bien? Bueno, algunos datos biográficos de interés. De Clasómenas, una colonia jonia, o sea, era de la raza, de la etnia de los milesios, ¿verdad? Era un jonio, Anaxágoras. Esta colonia queda en la actual Turquía, en el Golfo de Esmirna. Bueno, esta ciudad, Clasómenas, esta polis, era una colonia jonia, etc., en la actual Turquía, sobre la costa, como era Mileto, como era Éfeso, ¿verdad? Es la parte oriental del mundo griego. Allí nace Anaxágoras. Se calcula que nació en el 500 a.C. y que murió en el 428 a.C. Esto lo hace contemporáneo de Leucipo y Demócrito, y de hecho es posible que haya habido una discusión con el atomismo, porque el contraste entre el pensamiento ontológico de Anaxágoras y el pensamiento ontológico de los atomistas materialistas presocráticos es muy marcado. El contraste es muy marcado. Las condiciones históricas para una discusión con el atomismo por parte de Anaxágoras estaban dadas. Así que es posible una discusión con el atomismo. Vivió mucho tiempo en Atenas. Se lo vincula como maestro a Arquelao, del que se dice que luego fue un físico continuador de Anaxágoras y a la vez primer maestro de Sócrates en la etapa de juventud de Sócrates, antes de que Sócrates se convirtiera en un moralista, ¿verdad? Que es lo que es el Sócrates maduro, después de que recibe el oráculo de Delfos: nadie es más sabio que Sócrates. Bueno, se lo vincula a Anaxágoras como maestro a Arquelao, que decía que, según la doxografía, fue el primer maestro en la juventud de Sócrates. Y también se lo vincula a Anaxágoras como maestro a Pericles. Y se lo inserta en el famoso círculo de Pericles, donde se destacaba Aspasia, que era la mujer de Pericles. En fin, que parece que era una personalidad intelectual muy interesante. En fin. Fue desterrado de Atenas por intrigas políticas contra Pericles, pero también por sus teorías físicas, sobre todo astronómicas. Decir que el Sol era una piedra prendida a fuego en Atenas en ese momento no era simpático de las masas. Como bien dice Sócrates en la Apología de Sócrates, donde justamente hace referencia a Anaxágoras, dice Sócrates: la gente común tiende a creer que los que dicen estas cosas sobre el sol, la luna, no creen en los dioses, son ateos. Entonces, fue desterrado de Atenas por su vinculación política con Pericles, pero también por sus teorías físicas, astronómicas, que estaban en contradicción con la mitología básica popular, que era la que algunos querían hacer imperar sí o sí.
Aquí, en este caso, se empieza a ver una especie de dialéctica histórica efectiva entre la filosofía y su tiempo. Porque a Anaxágoras lo desterran por sus teorías científicas. Es cierto que la filosofía había tomado contacto con la política antes, en el pitagorismo, de forma muy clara, de forma muy paradigmática. En fin, pero la filosofía presocrática, en relación a la tradición principal de la cultura griega, parece ser algo que en general va por el costado y solo le interesa a los entendidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Solo le interesa a los entendidos. Claro, la diferencia está en que, por ejemplo, Anaxágoras lo leyeron en Atenas, en determinado marco religioso, ético, etc. Si hubieran leído a Anaxímenes o a Anaximandro o a Heráclito, habrían tenido la misma reacción. Quiero decir, las ideas de Anaxágoras le acarrearon problemas políticos, y esto da cuenta de la dialéctica entre la filosofía y su propio tiempo. Ahora, esta dialéctica estaba en potencia en toda la tradición filosófica presocrática, porque toda la tradición filosófica presocrática de alguna manera supone una ruptura con la concepción mítica del mundo. En fin, escribió un único libro de física. Se conservan 23 fragmentos, sobre todo gracias a Simplicio, que llamó la atención, que es un personaje del siglo VI después de Cristo. O sea, el libro de Anaxágoras sobrevivió 1000 años. Y se conservan fragmentos, sobre todo, o en realidad, del capítulo primero de este libro, que era justamente donde trabajaba el problema cosmogónico, ¿no? En la época de Sócrates, por la Apología de Platón, sabemos que el libro de Anaxágoras circulaba muy ampliamente, se podía comprar en la plaza pública por muy poco dinero. Y por el Fedón sabemos que Sócrates leyó este libro. De hecho, cuando estudiemos a Sócrates, un punto importante para entender su figura va a estar dado por el hecho de que él comenzó a interesarse por la filosofía a través de la física, pero que se decepcionó de la física y por eso se volcó a otro tipo de cosa totalmente distinta, que es lo que termina siendo el surgimiento de la ética filosófica. Ese interés de Sócrates por la física está relacionado con la juventud de Sócrates. Sócrates maduro es un moralista, un filósofo ético, etc. Pero sabemos que en la época de Sócrates el libro circulaba muy ampliamente. Imagínense, Anaxágoras era una figura notable, era del círculo de Pericles. Entonces, bueno, tuvo resonancia el pensamiento de Anaxágoras. Platón y Aristóteles comentaron y criticaron el pensamiento de Anaxágoras. Platón, sobre todo en el Fedón. La lectura tradicional de Anaxágoras deriva de Aristóteles. Y esta lectura es distorsionadora y equivocada porque parte de una premisa errada. Esto es lo que ha razonado la crítica posterior, ¿verdad?
¿Y cuál es la premisa errada? Que las cosas en sentido de Anaxágoras, vamos a ver que el concepto de cosa es un concepto ontológico fundamental de Anaxágoras, que las cosas en el sentido de Anaxágoras son homeomerías, son lo que Aristóteles y los comentadores de Anaxágoras que siguen a Aristóteles llaman homeomerías. ¿Y qué son las homeomerías? Son cosas cuyas partes son cualitativamente iguales al todo. Por ejemplo, el oro. Tengo un pedazo de oro, lo parto al medio, los pedazos siguen siendo oro, siguen siendo cualitativamente iguales al todo. La carne, la parto al medio, los pedazos siguen siendo carne. Bueno, estas cosas son homeomerías en sentido técnico aristotélico. Entonces, la lectura tradicional deriva de Aristóteles y parte de una premisa errada, y es la identificación del concepto de cosa de Anaxágoras con el concepto aristotélico de homeomería. Ustedes van a ver que en cualquier comentario de Anaxágoras, una de las primeras cosas que se va a poner sobre la mesa es la lectura aristotélica a través del concepto de homeomerías y la necesidad de discutirla para entender Anaxágoras, porque las cosas de Anaxágoras no son homeomerías, y no pueden serlo. En fin, pasemos a considerar los ítems de ontología básica. Remito al fragmento 3, al fragmento 4, al fragmento 6, al fragmento 7, al fragmento 8, al fragmento 10, al fragmento 11 y al fragmento 12. Los conceptos ontológicos fundamentales de Anaxágoras son dos. El de cosa, y para esta palabra en griego usa la palabra grema, cosa, grema. Grema también podía significar mercancía, bien material, pero aquí significa cosa. Bueno, entonces los conceptos ontológicos fundamentales de Anaxágoras son grema, cosa, y nous. El famoso nous del que nos hablaba Parménides, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, acá. Y del que nos hablaba también Heráclito. Acá aparece como un concepto ontológico fundamental y vamos a ver que como un concepto cosmogónico y cosmológico fundamental. Bien, así, ente, en Anaxágoras, es cosa o nous. Subrayo la importancia de destacar el concepto de cosa en Anaxágoras, porque es un concepto técnico. El concepto grema en Anaxágoras es un concepto técnico, por más que la palabra no sea sino una palabra del lenguaje ordinario, es una palabra del lenguaje ordinario, pero el uso que hace Anaxágoras de la palabra es técnico, es muy elaborado y es muy sofisticado. Entonces, estamos hablando de cosas importantes. Estos dos conceptos yo juzgo que son conceptos ontológicos fundamentales. Ente es cosa o nous. Empecemos por las cosas. Para Anaxágoras, la realidad expresa un pluralismo absoluto. Hay infinitas cosas. Y las cosas son cuerpos, materia. Vamos a ver que el nous también es cuerpo y también es materia. O sea, la cosa no se diferencia del nous por ser cuerpo o por ser materia. La diferencia entre cosa y nous va a estar en otra cosa, que ya veremos. Pero es importante señalar que hay infinitas cosas y que cosa es cuerpo y materia. Cada cosa, nos dice Anaxágoras, y esta es una tesis importantísima para su ontología básica, cada cosa es una mezcla de infinitas otras cosas menores en tamaño. Cada cosa es una mezcla de infinitas otras cosas menores en tamaño.
Por ello, para Anaxágoras, la materia es infinitamente divisible. Tenemos una porción de materia, la podemos separar, ¿verdad? Separamos la mezcla en dos partes, tomamos una de las partes de la mezcla, la podemos volver a separar, y el procedimiento de descomposición de la materia o de las cosas no tiene fin para Anaxágoras, como si tenía fin para los atomistas, cuando se llegaba al átomo, ¿verdad? Bueno, para Anaxágoras no hay fin para la división de la materia, y esto está relacionado con que cada cosa es una mezcla de infinitas otras cosas menores en tamaño. ¿Bien? Y aparece un concepto que es clave, que es el concepto de mezcla. Vamos a ver que lo que distingue a la cosa del nous es que la cosa es una mezcla, mientras que el nous es algo puro. Esa es la diferencia radical ontológica entre cosa y nous, de las que surgen las demás diferencias ontológicas radicales entre cosa y nous, pero esa es la clave, digamos. Entonces, la cosa no es átomo porque es divisible, ni contiene átomos, ¿verdad? Porque es infinitamente divisible. Si contuviera átomos, la división tendría un final y no sería infinitamente divisible. Entonces aquí vemos una oposición con los atomistas. Pero hay una oposición más radical con los atomistas, porque Anaxágoras sigue a Meliso en cuanto a que el vacío, como es noente, no es. Entonces no hay vacío. Si no hay vacío, no puede haber átomos. La materia no se puede coagular o configurar como átomo y suma de átomos. Bien, está esa diferencia más de fondo, más radical, y que de última tiene que ver con que Anaxágoras no aceptaría la distinción entre realidad y ente que hacen los atomistas. Gracias a la distinción entre realidad y ente que hacían los atomistas podían postular el vacío. En eso Anaxágoras es más eleático. Al excluir el vacío es más eleático, sigue más al pie de la letra a Meliso. Con lo cual se agudiza el conflicto con los atomistas. Ahora, algo que es claro es que si la materia es continua, si no es discreta, si las cosas no están separadas por vacío, ¿verdad? Sino que la materia es continua, si las cosas no están separadas por vacío, y por lo tanto la materia no es discreta, sino continua, la mezcla de las cosas en cada cosa no es agregación de cosas, como era para los atomistas la mezcla de los átomos en los cuerpos sensibles. La mezcla que tienen las infinitas cosas en cada cosa que hay es una especie de compenetración o fusión de las cosas. Ustedes imagínense, y esto como ilustración, no como dogma, imagínense una taza de café. En esa taza de café tenemos azúcar, tenemos café, tenemos agua, eventualmente un poco de leche, todo eso mezclado. Bueno, en ese sentido. Como el café es mezcla de cosas, cada cosa es mezcla de infinitas otras cosas. ¿Bien? Esto apunta a que más o menos podamos discernir el concepto de mezcla de los atomismos, de Anaxágoras. Ahora, Anaxágoras tiene puntos de contacto con Heráclito que son llamativos, y puedo discernir por lo menos dos que son relevantes. Primero, la cosa en sentido de Anaxágoras
es una y múltiple a la vez. Es una porque es una mezcla de las cosas que forman parte de ella, y es múltiple justamente porque en ella se mezclan muchas cosas. Es una y múltiple en virtud de este carácter de mezcla. Eso significa un punto de acercamiento relevante con Heráclito. El otro punto, que me voy a adelantar un poco, de acercamiento relevante con Heráclito, está ligado a la concepción de los opuestos que tienen Anaxágoras. ¿Y qué entiende Anaxágoras? Anaxágoras entiende que las cosas opuestas siempre contienen a sus opuestos. Por ejemplo, si algo contiene frío y es frío, también contiene lo caliente. Y así con todos los opuestos. No hay corte de hacha entre los opuestos, dice Anaxágoras. No hay corte de hacha. Los opuestos se mezclan. Y en ese sentido son una unidad en la pluralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, voy a introducir una distinción que no está en Anaxágoras, pero que es importante para entender Anaxágoras, y me voy a basar en Bernabé. Bueno, la distinción es entre las cosas y los tipos de cosas. Anaxágoras no hace esta distinción explícitamente, pero de alguna manera su pensamiento funciona sobre la base de esta distinción entre las cosas y los tipos de cosas. Bernabé, en su interpretación, no habla de tipos de cosas, habla de factores en las cosas. A mí me parece que lo mejor es introducir la distinción entre cosa y tipo de cosa directamente, porque, en fin, ¿para qué andar con rodeos si los factores de Bernabé en definitiva vienen a ser tipos? Bueno, la cuestión es que las cosas tienen tipos, o sea, las cosas tienen cualidades. Son calientes, son frías, o son oro, o son hueso, tienen cualidades. Esto de que las cosas tienen tipos quiere decir básicamente que tienen cualidades. ¿Bien? Y tipos de cosa son, por ejemplo, basándonos en los textos de Anaxágoras, carne, pelo, hueso, oro, frío, caliente, húmedo, seco, oscuro, brillante. Estos serían tipos de cosa. Como dije, la noción de tipo de cosa está implícita en Anaxágoras, no explícita. Y es una noción que tenemos que introducir en la interpretación para entender a Anaxágoras. Y me apoyo en Bernabé. Una vez que se introduce esta distinción, surgen dos problemas que Anaxágoras no se pudo plantear porque no hizo la distinción de forma explícita entre cosa y tipo de cosa. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, uno, ¿de qué hay tipos de cosas y de qué no? ¿Hay tipos de cosas de todo, absolutamente todo? Por ejemplo, ¿hay un tipo de cosa que es griego? ¿Hay un tipo de cosa que es justo? ¿O no? Y el otro problema es si hay infinitos tipos de cosas. Bueno, ¿para qué introduje la distinción entre tipo de cosas y cosas? Para poder articular una tesis clave ontológica de Anaxágoras. Y es la siguiente. En cada cosa, por ser una mezcla de infinitas cosas, hay cosas de cada tipo. En cada cosa, por ser una mezcla de infinitas cosas, hay cosas de cada tipo. ¿Se entiende la idea de Anaxágoras? Así de rica es la realidad. En cada cosa
por el hecho de que es una mezcla de infinitas cosas, hay cosas de cada tipo. Esto Anaxágoras lo dice en todo está todo. Lo dice más o menos con esta palabra. En todo está todo. O todas las cosas están en todas las cosas. Eso es lo que dice Anaxágoras. Se tiene que interpretar en este sentido. En el sentido de que en cada cosa hay cosas de todos los tipos. Y nada está completamente separado de nada. Ningún tipo de cosa está separado completamente de ningún tipo de cosa. El pelo no está separado del oro, lo frío no está separado de lo caliente, etc. Entonces, la tesis clave de Anaxágoras, en palabras de Anaxágoras, es más o menos, como dice ahí en el pizarrón, en todo hay partes de todo. ¿Verdad? En pantí, pantos, moira, en esti. En todo hay partes de todo. Así lo diría Anaxágoras. También lo diría de una forma más simple. En todo hay todo. O en todas las cosas están todas las cosas. Así lo diría Anaxágoras. Pero es paradójico así expresado. Para deshacer la paradoja que radica en el modo de expresión del concepto de Anaxágoras, que es lo que nos importa, es que se vuelve útil introducir esta distinción entre cosa y tipo de cosa en Anaxágoras como algo implícito en el pensamiento de Anaxágoras. La distinción entre cosa y tipo de cosa recién se va a hacer explícita ¿con quién? Les pregunto. Con Sócrates. Con Sócrates. Según Aristóteles, con Sócrates. En lo escrito, con Platón. Pero en la historia de la filosofía, según Aristóteles, con Sócrates. Sócrates es el primero, dice Aristóteles, en discernir el universal de los particulares, pero no lo separa de los particulares como hace la teoría de las ideas de Platón, del Platón maduro, sino que los concibe como inmanentes y busca las definiciones de los universales, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, que Sócrates haya hecho explícita esta distinción entre universal y particular no implica que ésta no haya podido estar implícita en buena parte de la filosofía que lo precedió y de la cual él, de una forma o de la otra, aprendió. Entonces, ni ¿no? Ni una cosa ni la otra, ni un extremo ni el otro. No es que en Anaxágoras no está la distinción entre tipo de cosa y cosa. Está de una forma larvaria, arcaica, etc. Sócrates logra llevar esa distinción a la superficie del lenguaje, al lenguaje bien articulado. Pero para entender una tesis clave de Anaxágoras como en todo está todo, o en todas las cosas están todas las cosas, tenemos que hacer la distinción, porque lo que quiere decir Anaxágoras no es que esto está en ti, por ejemplo, y en mí. No. La idea de Anaxágoras es que en cada cosa, como es una mezcla de infinitas cosas, hay cosas de cada tipo, o sea, hay pelo, hay oro, hay lo frío, hay lo caliente, etc. ¿verdad? Como en cada cosa, por ser una mezcla de infinitas cosas, hay cosas de cada tipo, no hay separación tajante, corte de hacha, dice Anaxágoras, de los tipos de cosa. Ni por ende de las cosas mismas. Porque los tipos de cosas que le atribuimos a Anaxágoras son inmanentes en las cosas mismas, por supuesto. De lo anterior se sigue que para Anaxágoras no hay separación tajante de los opuestos, como decía Heráclito. Cada cosa, como es una mezcla de infinitas cosas, contiene cosas de cada tipo, por tanto contiene cosas de cada tipo opuestas.
y los opuestos no están separados tajantemente, sino que se mezclan en las cosas. Ahora, en la ontología básica de Anaxágoras, si las cosas son mezclas de infinitas cosas, ¿cómo es que se explica que la cosa sea más bien determinada cosa que lo contrario? ¿Cómo se explica que esto sea más bien frío que más bien caliente? ¿Y cómo se explica que una cosa sea diferente de la otra? Porque si en definitiva son todas mezclas de infinitas cosas de todos los tipos, ¿cómo explicamos que una cosa se caracterice por ser más bien así que lo contrario? ¿Y cómo explicamos que las cosas se diferencian? Bueno, la explicación de Anaxágoras tiene que ver con que cada cosa se caracteriza y se individúa, se diferencia de las demás, en virtud de los tipos de cosa que predominan en ella como mezcla. Para esto también, para expresar esta idea de Anaxágoras, también necesitamos la distinción entre cosa y tipo de cosa. ¿Entienden? Esto es más bien frío que caliente, porque en la mezcla que esto es, predominan cosas frías que calientes. Entonces, cada cosa se caracteriza e individúa por los tipos de cosas que predominan en ella como mezcla. Ahora, un punto importante es que para Anaxágoras, y en esto va a ser relativamente original, la cosa en sí misma es inerte. Lo que es cosa para Anaxágoras, tomado en sí mismo, es inerte y es inmóvil. No se mueve por sí solo. Pero contiene la posibilidad del movimiento y de la mutación. La posibilidad. Ahora, la actualización del movimiento y de la mutación en las cosas es mediada por el otro protagonista de la ontología básica de Anaxágoras, que es el nous. Y cómo el nous pone en movimiento y en mutación a las cosas, mezclándolas y separándolas. Remito ahora a los fragmentos. Sí, perdón. Me quedo con el tipo de cosas. ¿Cómo se diferencian los tipos de cosas unos de otros? O sea, porque son distintos. Caliente es distinto de frío. Estás tocando un punto sensible. Vamos a ver que al principio de la historia nada se distinguía de nada. Ok, que aparecen diferenciaciones. ¿Por qué? Porque en el principio de la historia tenemos una mezcla infinita de todas las cosas de todos los tipos, pero en cantidades infinitesimalmente pequeñas. Entonces nada se distingue de nada y el todo es indiferenciado, es apeiron. ¿Bien? Entonces, las cosas surgen y empiezan a manifestarse y a caracterizarse y a diferenciarse a partir del movimiento que introduce el nous en esa mezcla originaria, inerte, etcétera, que es el principio de la historia. ¿Bien? Sí. No sé si sí, con sí. eso Sí, creo que sí. Sí. Te arrojo luz. Sí, creo que sí. Si querés reformular tu problema. Sí, pero lo voy a pensar más porque no sé bien hacia dónde estoy apuntando. Entonces, ¿cómo se diferencia? Porque si las cosas... Se diferencian por predominio. Esto se diferencia... lo caliente de lo frío se diferencia porque en lo caliente predominan cosas de tipo fría. Entonces mi pregunta es ¿qué es lo caliente? Sería mi pregunta. Es que ¿Qué caracteriza es la lo cosa caliente? misma. El tipo de cosa no es trascendente a las cosas, es inmanente. Por eso, Claro. por eso este hombre habla de Moira. Moira significa parte. O sea, las cosas de cada tipo son partes de eso. El pelo es parte del pelo,
del todo. Por eso también se puede decir, bueno, en todas las cosas hay una porción de todas las cosas, en fin. Pero estaba en que la cosa en sí es inerte. Es una mezcla inerte, aislada, tomada en sí es inerte, inmóvil. Pero contiene la posibilidad del movimiento y de la mutación. Ahora, el paso de la potencia al acto, del movimiento y la mutación, es mediado por el otro protagonista de la ontología básica de Anaxágoras, que es el nous. Las cosas se mueven por el nous. ¿Y cómo las mueve el nous? Mezclándolas y separándolas. El concepto de mezcla. Ustedes recordarán aquel fragmento o aforismo de Heráclito que decía que el quiqueón, si uno cesa de agitarlo, se descompone. Bueno, acá parece que encontramos otra conexión entre Anaxágoras y Heráclito, en el sentido de que para Heráclito las cosas también serían mezclas. Hipótesis, una hipótesis para estudiar, como el quiqueón, justamente. ¿Recuerdan? El quiqueón era un brebaje que llevaba agua, llevaba unas cosas muy raras como queso de cabra rallado, cebada, y lo tomaban como remedio y también lo tomaban en ritos religiosos. Vayas a explicarse no sé cómo, pero en fin, la cuestión es así. Remito ahora a los fragmentos 10 y 17. 3 tesis importantes. Primera tesis: ninguna cosa, y son todas tesis acerca de las cosas y acerca del concepto técnico, ontológico, cosa de Anaxágoras. Ninguna cosa nace o perece, dice Anaxágoras. Ninguna cosa nace o perece. Con lo cual le da la mano derecha al eleatismo. Ninguna cosa nace o perece. Pero ¿en qué sentido no nace o perece? En el sentido que Anaxágoras alude de los griegos, dice. Porque dice, los griegos malentienden el nacer y el perecer al concebir que las cosas nacen y perecen. Entonces, el punto de Anaxágoras es, ninguna cosa nace o perece en el sentido que los griegos hablan de nacer y perecer. ¿Y cuál es ese sentido? En el sentido en el que nacer es pasar del no ser al ser, y perecer es pasar del ser al no ser. En ese sentido, ninguna cosa nace o perece para Anaxágoras. Porque para Anaxágoras, nunca el no ser es. Y este es el compromiso básico que él tiene con Parménides, que fundamenta que para él, en el sentido común de la palabra, de los griegos, ninguna cosa nace o perece. Entonces, a la vez, Anaxágoras va a sostener que las cosas se generan y se destruyen, pero en un sentido técnico que es distinto del sentido que manejan los griegos. Sí. Y la generación es la mezcla y la destrucción es la separación de las cosas mezcladas. ¿Eso es como segunda tesis? Sí. Okay. La segunda tesis es que las cosas se generan en el sentido de que se mezclan a partir de otras cosas dadas, y las cosas se destruyen en el sentido de que las cosas que la forman como mezcla se separan. En eso consiste la generación y la destrucción, en la mezcla y en la separación de las cosas que conforman las cosas. En ambos casos, y esto es lo importante, el movimiento es ser. En la generación, tal como la concibe Anaxágoras, el movimiento es del ser al ser.
Porque la generación que es mezcla a partir de cosas dadas. Entonces, el punto de partida son cosas y el punto de llegada es una cosa. Entonces, la generación es un movimiento ser-ser, no un movimiento no ser-ser. ¿Bien? Y la destrucción para Anaxágoras también es un movimiento del ser al ser. ¿Por qué? Porque el punto de partida es la cosa y el punto de llegada son las cosas separadas que antes la formaban. Y es de esta manera que él logra explicar la generación y la destrucción sin comprometerse con que el no ser es. Y restringiéndose a la tesis parmenidia de que solo el ser es y que el ser es, ¿verdad? Con esta maniobra logra salvar los fenómenos, o sea, aceptar el cambio, compatibilizándolo con la concepción lógica, logicista del ser de los eleatas. Cuando hablamos de que Empédocles, Anaxágoras y los atomistas antiguos son post-eleáticos, no estamos diciendo nada, estamos diciendo algo muy importante para entenderlos. Y es que ellos trataron de sintetizar, como dije en la clase pasada, a propósito de los atomistas, pero esto se generaliza a todos, sintetizar la concepción intelectualista, logicista del ser de los eleáticos con la postulación de la physis, en la que hay pluralidad hay cambio, y hay cambio. ¿Bien? Por eso son físicos, pero post-eleáticos. Y este post-eleatismo no solo significa una serie de concesiones metafísicas u ontológicas, también significa compatibilidades o afinidades metodológicas y epistemológicas con los eleáticos. Porque Anaxágoras, como los propios atomistas eran, Anaxágoras es un filósofo altamente especulativo. Altamente especulativo. No es un filósofo empírico, le importa sí explicar lo empírico, los fenómenos, pero no es un filósofo empírico, es un filósofo altamente especulativo como eran los propios eleáticos. ¿No? Digo, una tesis especulativa de Anaxágoras por esencia es la tesis de que en todas las cosas, como son mezclas de infinitas cosas, hay cosas de cada tipo. Si eso no es especulativo, no sé. A mí me parece una tesis de la razón más especulativa que se pueda imaginar. En fin. Entonces, después tenemos que la alteración de una cosa, porque las cosas de Anaxágoras se alteran, nacen, se destruyen y también se alteran, es en virtud de la mezcla y la separación de otras cosas. Y de nuevo, en la alteración de las cosas, en el pensamiento de Anaxágoras, lo que tenemos es un movimiento ser-ser. La alteración de una cosa es un movimiento ser-ser, no un movimiento no ser-ser o ser-no ser, como lo pensaba, por ejemplo, Heráclito. Y así era llevado a pensar que la condición ontológica de la physis es ser a la vez que no ser. Ustedes recordarán. Bueno, y el vacío, ¿no? El vacío no está en Heráclito. No, me refiero a acá. ¿Qué? No existe. No. Por eso. No, porque es no ente. Hasta ahí van con los eleatas. Los únicos que desafiaron a los eleatas en cuanto a la postulación de un no ente fueron los atomistas. Los atomistas. Anaxágoras se mantiene dentro de la idea de que el vacío es imposible porque no es. Y lo que no es, no es. Entonces,
Las tesis anteriores son concesiones obligadas al eliatismo que surgen de adherir a la idea de que lo que no es, no es. Entonces, el cambio, tal como lo explica Anaxágoras, ya sea como generación, ya sea como alteración o ya sea como destrucción, no reifica, no da entidad a lo que no es. Y acá es donde se ve la influencia eleática. Y la tercera tesis, relacionada con los fragmentos 10 y 17, que tiene que ver con la generación de las cosas, es la siguiente. Dicha así: el pelo se genera a partir del pelo, y así con todas las cosas de cada tipo. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, las cosas de determinado tipo se generan a partir de las cosas de ese mismo tipo, por la mezcla de estas cosas de su mismo tipo en ella misma. Esto está en consonancia con lo que habíamos dicho antes de que las cosas se caracterizaban por ser de determinado tipo en vez de otro, por el hecho de que en ella predominaban cosas de ese tipo. ¿Bien? Pero acá Anaxágoras le agrega una vuelta de tuerca diciendo que el pelo se genera del pelo, y así todas las cosas de todos los tipos. O sea, el oro se genera a partir de la acumulación de cosas que participan del tipo de cosa que es el oro, y así con todo. Y esto tiene que ver con una cosa que parece que para Anaxágoras era un problema importante, ¿no? Y es lo siguiente: nosotros comemos pan, pero de ese pan surgen huesos, sangre, carne, tendones, pelo, uñas, etc. ¿Cómo puede ser? Bueno, la respuesta de Anaxágoras es que en el pan hay pelo, hay uñas, en cantidad infinitesimal. Sí. Hay carne, y por eso nos alimenta. ¿Ven? Acá el sistema de Anaxágoras logra explicar el fenómeno de la nutrición, cómo es que nos nutrimos, cómo es que mi cuerpo convierte en carne el pan. ¿No? Bueno, el punto es que en el pan hay elementos de carne, hay cosas en esa mezcla que es el pan que pertenecen al tipo carne, y de ahí es que mi carne se genera a partir del pan que como, y mis huesos y mis pelos y todo lo demás. ¿Bien? No me pregunte, capaz que lo explicas después cuando llegas al nous, pero... Nous. Escucha, ¿hay dos clases de ente o es un ente solo? O sea, dos clases de ente en el sentido de la cosa es ente y el nous es ente. Sí. Pero no es el mismo ente. La cosa no puede ser nous y el nous no puede ser cosa. A ver, ¿el ente es cosa o nous? ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos formas de ser ente. Una es la cosa, lo que Anaxágoras llama cosa, que se caracteriza por ser una mezcla de infinitas cosas, de todos los tipos, etc. Y el nous, que se caracteriza por no ser una mezcla, sino por ser algo puro. Por tanto, uno solo. Uno y múltiple. Bueno, uno y cuando múltiple. llegues ahí, sigo. Es claro. Uno y múltiple el nous. ¿Por qué? Porque el nous, con mayúscula, participa de todas las cosas que tienen alma. Entonces de esa manera se vuelve múltiple, a la vez que es uno. Como el uno de Plotino, que es uno, ¿no? Sí, por supuesto que puede haber una conexión. Por supuesto que puede haber una conexión. El uno y lo múltiple. Pero acá es una cuestión más bien física, ¿no? El nous es un cuerpo, como dije al principio. Es un cuerpo. No logra Anaxágoras dar el paso a la concepción de la psique, porque en definitiva el nous es psique, de la psique como incorpórea. Según estudiosos muy importantes, la conversión
de la psique en incorpórea y la concepción de la psique como el yo es uno de los aportes fundamentales de la filosofía de Sócrates. Este nous de Anaxágoras es una cosa material que en ella no hay mezcla. O sea, todo está en todo menos en el nous. En el nous no están todas las cosas, porque el nous no es mezcla. Si el nous contuviera algún tipo de cosa, contendría todas. Entonces, el nous es puro nous. Ahora, es un cuerpo. Y se reparte, por así decirlo, en el mundo. En el mundo de las cosas. Y yo me animaría a decir que como que lo penetra y lo habita, porque lo mueve. El movimiento en las cosas no es un resultado de las cosas, es un resultado de la mediación del nous. Lo que mueve en la física y en la ontología de Anaxágoras no es la cosa no se mueve, la cosa es inerte. Lo que mueve es el nous. Eso es importante. Y Anaxágoras va a decir, el nous tiene que ser puro porque de otro modo no podría ser el motor de las cosas, el motor de la física. No sé si te aclaré un poco. Sí. Sí, todo ente es corpóreo entonces. Sí. O es cosa o es nous. Sí. Y la diferencia entre la cosa y el nous, la diferencia ontológica primordial entre la cosa y el nous, es que la cosa es una mezcla de infinitas cosas de todos los tipos, mientras que el nous es nous. Y solo nous. Pero esto no obstaculiza que el nous habite las cosas, paradigmáticamente las cosas que tienen alma. Y Anaxágoras va a decir más, las gobierna. Nuestras almas particulares son parte del nous, y el nous gobierna nuestras almas y lo que se sigue de eso. Con lo cual se introduce la posibilidad de un finalismo del devenir, porque el nous es una inteligencia, entonces eventualmente los movimientos los hace de acuerdo a lo mejor, de acuerdo al bien, y la historia tiene sentido, y expresa justicia, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver que hay que matizarlo, porque Sócrates y Aristóteles, bueno, Sócrates a través de Platón, ¿verdad? Sócrates y Aristóteles le reprochan a Anaxágoras ser un finalista inconsecuente. O sea, concebir un finalismo inconsecuente. O sostener un finalismo del devenir de las cosas inconsecuente. ¿Por qué? Porque Anaxágoras explica el movimiento inicial de la materia a través del nous, y después supuestamente todo el movimiento de la materia posterior se explica mecánicamente, y entonces el nous ya no interviene, solo habría intervenido como diseñador de las reglas mecánicas de la transformación de la materia. Pero, ¿por qué dice las gobierna? Pues? Sí, por supuesto. A ver, no tenemos que darle la razón a Sócrates y Aristóteles, no tenemos que darle la razón. Lo que estoy diciendo es que hay un problema, y es que en Anaxágoras conviven un mecanicismo y un finalismo. Y esto, para una perspectiva finalista a ultranza como la de Sócrates, es una decepción. Y es lo que Platón no transmite en el Fedón. Sócrates leyó el libro de Anaxágoras fascinado porque había escuchado que hacía depender todo del nous, pero después se decepcionó porque el nous solo intervenía para generar el movimiento inicial en la materia y después todo se explicaba mecánicamente.
según Sócrates. Bueno, no tenemos por qué compartirlo, pero lo que digo es que hay un problema que sí tenemos que considerar. Remito ahora, para entrar al concepto de nous, a los fragmentos 7, 11, 12, 13 y 14. Y con la consideración ontológica del nous de Anaxágoras, terminamos el tratamiento de lo que es su ontología básica. Esto es su discernimiento del ente en tanto que ente. Bueno, para empezar a comprender el concepto de nous de Anaxágoras, tenemos que partir de que se contrapone al concepto de cosa. Cosa y nous son conceptos contrapuestos. Si algo es cosa, no es nous, y si es nous, no es cosa. ¿Por qué? Porque el nous es puro, no es una mezcla. Y necesariamente no es una mezcla si ha de ser motor de la mezcla, y motor, por lo tanto, de las cosas. Ahora, aunque lo concibe como puro y como no mezcla, lo sigue concibiendo como un cuerpo. Y dice, el cuerpo más sutil. Y esto es, en los hechos, un acercamiento tosco a la concepción de la incorporeidad, pero también una hipótesis muy interesante para poder explicar cómo es que el nous mueve todas las cosas. Porque de alguna manera, si el nous es el cuerpo más sutil, el nous puede compenetrar todo y mover todo, desde dentro de todo. Esta idea, después en los estoicos, va a tomar fuerza con el neuma, lo que los estoicos van a llamar neuma. Y, en fin. Entonces, el nous de Anaxágoras es el cuerpo más sutil, nos dice Anaxágoras. Y podemos interpretar esto como un acercamiento tosco a la concepción de la incorporeidad, o lo podemos entender también como que, bueno, tiene que ser sutil para poder penetrar todas las mezclas sin mezclarse con nada, y esto es importante. El nous se mezcla con todo, pero nada se mezcla con él. O sea, el nous entra en la materia y la mueve desde adentro. Y esto porque es el más sutil de los cuerpos. ¿Bien? Un minuto. Bueno, a esto agrega Anaxágoras Buenas noches. Bueno, Hola. que el nous es infinito, eterno, que está vivo, porque es motor. Bien, el nous es motor. Esto implica para los griegos que está vivo. Vida y movimiento estaban muy fuertemente ligados en el pensamiento filosófico presocrático. Por eso los milesios eran hilozoístas, atribuían vida a la materia. Lo que hace Anaxágoras es separar. Dice, no, la materia es inerte, se mueve gracias a la vida que le da el nous. Y esa vida que le da el nous, que es en sí algo vivo, es el propio movimiento. Es el propio movimiento. Bueno, agrega que es inteligente, lo cual es obvio porque es un nous, y va a decir que es omnisciente. Omnisciente, en el sentido más fuerte. Conoce todo. Lo que es, lo que fue y lo que será. Claro, dirige todo. Gobierna todo. Es autónomo, mientras que las cosas no son autónomas, dependen de quién, del nous.
para moverse, mientras que el nous es autónomo. Y agrega en esta concepción del nous que el nous no está en el nous no están las cosas. ¿Por qué? Porque el nous no es mezcla. Si en el nous hubiera alguna cosa, estarían todas las cosas, porque en cada cosa están todas las cosas, como habíamos dicho. Entonces, en el nous, como es puro, no están las cosas. El nous es puro nous. Pero en algunas cosas está el nous, en los seres vivos con alma, dice Anaxágoras, de forma paradigmática porque los gobierna. O sea, la vida en las cosas se da por el hecho de que en las cosas habita el nous, sin mezclarse con ellas. Y esto es importante, sin mezclarse con ellas, porque si se mezclara, no podría gobernar las cosas, ni moverlas. Y entonces la materia no podría salir del estado de inerte. ¿Bien? Esto es original de Anaxágoras, la materia como inerte. O es característico, en fin. El nous es uno y múltiple, por lo que decíamos recién. El nous está repartido entre los seres vivos, pero a la vez es uno. Pasemos ahora a la cosmogonía y cosmología. Para la consideración del estado primigenio de la materia, remito a los fragmentos 1, 4, 6 y 10. Repito. Para la consideración del estado primigenio de la materia antes del surgimiento del cosmos, remito a los fragmentos 1, 4, 6 y 10. ¿Cuál es la idea de Anaxágoras? Más o menos la siguiente. El estado primigenio de la materia antes del surgimiento del cosmos, y la noción de cosmos implica dos cosas, o tres, implica pluralidad, implica movimiento e implica orden. Antes del surgimiento del cosmos, ¿cuál era el estado primigenio? Era la gran cosa. Teníamos una cosa, la gran cosa, una infinita mezcla, un auténtico revoltijo, estas son palabras mías, pero para que se entienda, un auténtico revoltijo de infinitas cosas infinitamente pequeñas de todos los tipos opuestos de cosas. ¿Bien? En el estado primigenio de la materia, ¿qué tenemos? Tenemos la mezcla de todas las cosas, de todos los tipos, en cantidades infinitesimalmente pequeñas. ¿Bien? En el principio, antes del cosmos, tenemos la mezcla de cosas de todos los tipos, porque de esto van a surgir todas las cosas de todos los tipos. Entonces, todas las cosas de todos los tipos tienen que estar dadas en el estado inicial. Porque de la nada no surge nada. Y el pelo surge del pelo, como dice Anaxágoras. Entonces, para que en el estado posterior del cosmos pudiera aparecer el pelo, tenía que haber forzosamente en el estado inicial, antes del cosmos, cosas del tipo pelo, solo que estaban en cantidades infinitesimalmente pequeñas. Y esta materia que mezclaba infinitas cosas infinitamente pequeñas de todos los tipos está inmóvil, es materia inerte. Y por la mezcla y el revoltijo de estas cosas de todos los tipos opuestos infinitamente pequeñas, esa gran mezcla es absolutamente indiferenciada. Y las cosas en sí son indiferenciadas. Entonces, en el estado inicial tenemos una mezcla inerte, inmóvil, de todas las cosas, esto es, de cosas de todos los tipos, en cantidades infinitamente pequeñas. Y como esta mezcla es completa y las cantidades de cosas de cada tipo son infinitesimalmente pequeñas,
esta gran mezcla y todo es indiferenciado, con lo cual llegamos al concepto cosmogónico de Anaximandro del Apeiron, del cual por separación resultan todas las cosas, como ustedes recordarán. Y acá efectivamente se tiende un puente entre la cosmogonía de Anaxágoras y la cosmogonía de Anaximandro. Y este puente no pasó por alto para los propios griegos antiguos, porque Aristóteles y Teofrasto dicen que Anaxágoras en definitiva tiene dos principios cosmogónicos, dos nada más: la mezcla indefinida e infinita de Anaximandro, el Apeiron de Anaximandro, como causa material, y el nous como causa eficiente, esto es como motor, y como causa final. ¿Bien? Entonces, esta mezcla de infinitas cosas, infinitamente pequeñas, de todos los tipos de cosas, que es inmóvil, que es inerte, que es indiferenciada, es un plenum, porque no hay vacío. Y podemos considerar que por eso es inmóvil, necesariamente, per se. Pero esta mezcla de infinitas cosas, infinitamente pequeñas, de todos los tipos, que es indiferenciada y es un plenum inmóvil, contiene la posibilidad de la mutación y la posibilidad del movimiento. Ahora, para que esa potencia pase al acto, se requiere la mediación del nous como motor y como director. Y ahí es donde entramos al tema del origen del cosmos. Antes estábamos considerando, bueno, ¿cómo eran las cosas antes del cosmos? Bueno, ¿cómo se origina el cosmos? Y vamos a ver que la explicación del origen del cosmos de Anaxágoras de alguna manera da cuenta de su cosmología, porque el propio desarrollo del cosmos es la continua creación y expansión del cosmos. Y una consecuencia es que en Anaxágoras, a diferencia por ejemplo de Empédocles, vamos a tener una fisis lineal. Comienza y luego se desarrolla en línea recta, como era para los atomistas, solo que sin comienzo, ¿verdad? Porque para los atomistas no había comienzo ni del movimiento, ni de los átomos, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que de la mezcla indiferenciada de infinitas cosas de todos los tipos en cantidades infinitamente pequeñas, mezcla inmóvil, inerte, etc., que es un plenum, se pase de la potencia al acto en cuanto al movimiento? Bueno, interviene el nous. ¿Y cómo interviene el nous según Anaxágoras? De la siguiente manera: comenzando en la propia mezcla primigenia un movimiento de vórtice. Genera en la mezcla primigenia un movimiento de vórtice, dice Anaxágoras. ¿Cómo? No se explica. ¿Dónde estaba el nous? Bueno, sí. La cuestión es que lo que dispara la generación progresiva del cosmos a partir del momento precósmico, donde lo que tenemos es una mezcla absoluta, indiferenciada de todas las cosas, de todos los tipos, es un movimiento de vórtice que el nous empieza, él como motor, en la mezcla primigenia. Entonces este movimiento de vórtice va creciendo progresivamente en espacio, se va ampliando ese vórtice en la materia primigenia y va ganando velocidad y fuerza, dice Anaxágoras. Y este movimiento de expansión y de aumento de la velocidad y de la fuerza del vórtice que empezó el nous en la mezcla primigenia, para Anaxágoras
es eterno. Ese movimiento va a desarrollarse para siempre, así, sin cesar, y va a ir aumentando la velocidad, la fuerza, el espacio que cubre, etc. Empieza en un punto de la mezcla primigenia y se va expandiendo, va creciendo en espacio, velocidad y fuerza, y esto eternamente. O sea, la creación nunca termina en un punto, la creación del cosmos. ¿Bien? Porque estamos hablando de que la materia es infinita. Y el nous es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento de vórtice, según Anaxágoras, atrae a las cosas semejantes, a las cosas que tienen tipos en común, y separa a las cosas opuestas, separa las cosas de tipos opuestos, este movimiento de vórtice. ¿Bien? Y también ocurre que este movimiento de vórtice lleva lo pesado hacia el centro del vórtice y lo más ligero hacia la periferia. De este movimiento de vórtice, surge la diferenciación y la individuación en la materia. Porque en el estado primigenio de la materia, antes del movimiento vertical del nous, no tenemos diferenciación y no tenemos individuación de la materia, porque la mezcla es de cantidades infinitesimalmente pequeñas y es un revoltijo y es todo indefinido. ¿Bien? El movimiento de vórtice es lo que va generando la diferenciación y la individuación en la materia. ¿Y cómo lo va haciendo? Por la acumulación y predominio de tipos de cosas en las cosas, por la atracción de lo semejante y la separación de los opuestos. ¿Qué es lo que pasa? El movimiento de vórtice lleva a que las cosas semejantes se junten, se mezclen, y que las cosas opuestas se separen. Estos dos resultados del movimiento vertical que empieza el nous son lo que da lugar al surgimiento de la diferenciación y la individuación en la materia, que estaba en potencia, pero para pasar al acto necesita que se acumulen de cosas, se vayan acumulando cosas del mismo tipo en cantidades significativas, etc. Sí, ¿hay una pregunta? Sí, la gran cosa esta mezcla indiferenciada, etcétera, es eterna también. O sea, siempre estuvo así. Y el nous también es eterno. Sí. Siempre estuvo. Lo que crea el nous no es la materia. No, es el movimiento y el orden. Y también podríamos decir el devenir de la materia. El devenir de la materia. Estas dos cosas coexistieron eternamente. Y en un momento sí, se movió. O sea, el nous provoca el movimiento en la mezcla indiferenciada. Sí, de vórtice. Este movimiento de vórtice lo elige porque él quiere explicar el surgimiento de la Tierra, del cielo, los astros, el movimiento de los astros. Entonces concibe el movimiento de los astros como vórtice. Entonces resulta justamente de este movimiento de vórtice inicial del nous. ¿Bien? O sea, el movimiento de vórtice en la mezcla primigenia crece en espacio, velocidad y fuerza, esto eternamente. Este movimiento atrae a los semejantes y separa a los opuestos y lleva lo pesado hacia el centro, y ahí se forma la Tierra, y lo ligero hacia la periferia. Ahí se separa el éter de la Tierra. El éter es donde están las estrellas. Sí. Bien, y esto posibilita la diferenciación de la materia y la individuación de la materia. En un sentido, antes de la intervención del y acá hay una inconsistencia del pensamiento de Anaxágoras, podríamos pensar, antes de la intervención del nous, no hay cosas, existe solo la gran cosa, porque todo está tan mezclado, pero él tiene que decir, en el estado primigenio de la materia hay cosas de todos los tipos, pero no pueden estar ya individuadas y ya diferenciadas, porque si no,
no habría resuelto el problema del origen de la diferenciación, que es justamente parte del problema cosmogónico. Entonces está esta tensión. Bueno, en fin. De ese movimiento surge el agua, la tierra, el aire, el éter, el orden astronómico y su movimiento. Y dice Anaxágoras que el nous gobierna todo el movimiento ordenado de las cosas y conoce todas las cosas y todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Y acá es donde entra la cuestión del finalismo. El nous gobierna todo y conoce todo, etc. Entonces, eventualmente, las cosas son como son por una razón del nous. Y ahí entraría el finalismo. Pero este finalismo tiene que convivir en el paradigma de Anaxágoras con un mecanicismo importante, que se puede poner en estos términos, que son los términos de los que son críticos de Anaxágoras, que es el siguiente, que son los siguientes términos. Anaxágoras hace intervenir el nous solo para generar el vórtice. Todo lo que se sigue después es mecánico. Pero eso no es Anaxágoras, pero parece. Anaxágoras parece eso. Entonces, tienen que convivir estos dos aspectos que parecen incompatibles, que parecen en conflicto, el finalismo y el mecanicismo. Sí. ¿Eh? Claro, a mí cuando decís eso y no interviene más, y yo qué sé, pero por ahí dice que lo gobierna. Entonces. Sí, pero el componente mecanicista también está. No podemos negar el testimonio de Sócrates. Sócrates dice, yo leí el libro, y en el libro Anaxágoras dice, bueno, el nous empieza el movimiento, y después todo lo demás lo explica por aires, éteres, o sea, por cosas físicas. En vez de mecanicismo podríamos hablar de fisicalismo, si querés. Le reprocha ser demasiado fisicalista, hacer una explicación demasiado física de la fisis, cuando él considera que la verdadera explicación de la fisis tiene que ser teleológica, finalista. Entonces, el nous no crea la materia, no crea la cosa, pero crea el movimiento de la materia en el que se generan y se destruyen cosas. Y esta generación y destrucción de las cosas no es un movimiento del no ser al ser, sino que es siempre un movimiento del ser al ser, como ya analizamos. Bueno, como antes dije, Aristóteles y Teofrasto plantean que la cosmogonía de Anaxágoras se puede reducir a dos principios: la mezcla indefinida e infinita, tipo apeiron de Anaximandro, como causa material, y el nous infinito, inteligente, etc., motor, y esto es muy importante, motor y vivo, porque es motor en tanto que es vivo, porque motor, movimiento y vida van de la mano, y el nous como causa eficiente y como causa final. Y por introducir el nous como causa final, Anaxágoras se lleva grandes elogios por parte de Aristóteles. Se lleva grandes elogios. Pero Aristóteles de alguna manera comparte la decepción que tiene Sócrates con el papel que le asigna Anaxágoras al nous en el devenir del cosmos. Porque Aristóteles dice que el nous de Anaxágoras es como un artificio que él usa para explicar las cosas cuando no puede explicarlas de modo físico. Entonces, este cosmos
se creó, pero se sigue creando, se sigue desarrollando en esa materia infinita, en la que no hay vacío. Bien, y entonces la cosmología se reduce a la cosmogonía. La legalidad del cosmos es la propia legalidad de la generación del cosmos. Porque esa generación y ese desarrollo del cosmos son en definitiva lo mismo. Aparte todo el tema del infinito, ¿no? Y lo eterno. A ver, me interesa esa línea de pensamiento, desarrollarla un poco. Si Claro, como en un infinito metes un momento. ¿Cómo? Como en un infinito metes un momento. Y el no se empezó a... Sí, mover la claro, cosa. ahí el principio de razón suficiente te tendría que decir, bueno, el mundo no habría empezado nunca. El principio de razón, no hay razón suficiente para que empiece antes o después. ¿Qué hay adelante, detrás? ¿Dónde lo metes? Pero incluso la idea general de la cosmogonía de Anaxágoras no tiene mucho sentido, porque antes del cosmos hay tiempo, pero no hay cambio. Y eso parece absurdo. Parece absurdo. Sí, sí. Que haya tiempo sin cambio. Esto afecta al propio problema cosmogónico en sentido histórico. Por eso uno puede pensar que la cosmogonía de Anaxágoras no es histórica, en el sentido de un primer momento, sino más bien ontológico-analítica. Y quiere decir, bueno, para comprender la ontología de algo y el ser de algo, tenemos que indagar más allá de esto mismo e ir a sus raíces, a sus orígenes, pero en sentido ontológico, no en sentido temporal. ¿Bien? Esto sería la cosmogonía en el sentido analítico, conceptual, no en el sentido histórico. Pero parecería que la cosmogonía de Anaxágoras sería convencional, por lo tanto histórica, como la de Hesíodo en la Teogonía. Mutatis mutandis, ¿no? Con las diferencias del caso. Pero hay un primer momento que no es a partir de la nada. Esto es importante. Sí, no es ex nihilo. Es a partir de algo que la mezcla indiferenciada de todas las cosas de todos los tipos que después van a surgir, porque todo surge del cambio de esa mezcla, que es lo que hace el nous con el vórtice, ¿tá? Porque no hay afuera de esa mezcla. Es todo reorganización. Todo proceso de la física es reorganización de esas cosas mezcladas de infinitos tipos, etc. Y este movimiento de reorganización y su dirección parece estar a cargo de la inteligencia universal, que no solo es universal, sino también particular, porque se da en cada cosa animada. Y esto incluye las plantas, incluye los animales que no son humanos, e incluye a los humanos. Ahora, el nous es Dios, ¿no? Aunque no lo plantea como... No, vos sabés que no, pero... como una... Pero bueno, pero podríamos decir que hay una teología acá, ¿no? Hay una teología por la buena o por la mala. Me parece. Y una teología que favorece mucho a la tradición teológica. Porque la teología tiene fundamentos y uno la puede atacar en sus fundamentos y tener una concepción del mundo no teológica. Pero Anaxágoras tiene una concepción del mundo muy afín
al teologismo, ¿no? Me gustan de... Por eso la fascinación de Sócrates también. Claro. Porque dijo Sócrates, encontré todo acá. En términos modernos diría, una de las cosas que me gustó que se entresaca de por ahí es aquello de nada se destruye, todo se transforma, ¿no? Como un principio físico. Ahí. ¿Podría ser rastreable digamos, ese proceso en el cual se separa la vida de la materia? Porque si con los físicos jónicos lo que es un hilozoísmo, o sea, es la materia misma la Sí. que está animada y la que provoca el movimiento en ella misma. Claro. En realidad no estoy preguntando eso, estoy preguntando bien cuáles son los factores que inciden en esta decisión entre vida y materia. Escisión. Sí, como ruptura. Sí. Yo creo que uno de los factores es la concepción del devenir de la materia en términos mecánicos. Entonces lo que hay que explicar en definitiva es qué es lo que pone a andar el mecanismo. Claro. Y eso es la chispa de la vida. Eso otro vive, pero no por sí, sino por el alma que lo mueve, por el nu que lo mueve, etc. O sea, progresó el mecanismo, progresó la concepción mecanicista de la materia y eso fue haciendo que la vida, el alma, el nous, todo eso se fuera arrinconando y luego fuera concebido como incorpóreo, ¿no? Porque estamos en el medio del proceso de surgimiento de la concepción de lo incorpóreo. Y estamos en un momento clave. Porque el nu de Anaxágora, bueno, es la prefiguración. Es la prefiguración de una dicotomía entre cuerpo y alma. Que en Anaxágoras se da de la forma peculiar de que, bueno, es un cuerpo, el nu, pero es un cuerpo especial, porque es puro. Y porque es puro, es motor, etcétera, etcétera. ¿Podríamos extraer que tiene voluntad? Yo diría que sí, que hay bastante Bueno, si lenguaje inteligencia, antropomórfico sí, de por medio como para... A ver, en la descripción del nous hay demasiado lenguaje antropomórfico que sugiere algo en la línea de lo que tú planteas. Y voy a quebrar una lanza. Si el nous tiene que ser la explicación de la psijae individuales, entonces explicarlo en clave antropomórfica no es un error tan grave. No es un error tan grave porque en ese nous, como todo, tiene que estar contenido lo que está en la parte. De una forma o de otra. Y no puede estar en contradicción con lo que está en la parte. Tiene que ser eso, pero a escala macro. O sea, se plantea un poco el paralelismo entre la relación entre el yo, intelecto que gobierna el cuerpo, con el nous y la materia como todo, como totalidad, ¿no? Que es una analogía que no es arbitraria, porque en definitiva el alma en nosotros es una porción de nous, es una porción del nous. Entonces la relación que el alma en nosotros tiene con nuestro cuerpo y su acción es de la misma especie que la que el nous tiene con la totalidad de la materia. Es una función de dirección, es una función motora. Dice que el nous actúa sobre lo que tiene alma, ¿no?
No, sobre todo. Sobre todas Sobre las todas cosas. las cosas. Sobre todas las cosas. Pero a las que tiene alma, y Las esto es gobierna. las gobierna. Ahí está. No explican la... No, nos quedan cosas muy fragmentarias. ¿Ustedes leyeron los Sí, fragmentos? sí, sí, sí. Vieron que, bueno, es muy raro lo que nos llegó a través de Simplicio es muy raro como material, ¿no? Ni siquiera se puede ver un orden muy claro. En fin, hay que hacer un trabajo de interpretación no menor. Por eso, bueno, yo lo hice como lo hice. Me pareció que lo mejor, conceptualmente hablando, era empezar por una ontología básica. Bueno, ¿qué es cosa y qué es nous? Bueno, Empecemos por ahí. Es la base de todo. Y después, bueno, la cosmogonía, que es la cosmología, porque el proceso de desarrollo del cosmos es el propio proceso de expansión del cosmos en la materia inerte, a través del movimiento de vórtice que separa a los opuestos, atrae a los semejantes, y esto son cosas importantes, como leyes de la naturaleza, ¿no? Y lleva lo pesado hacia el centro del vórtice y lo más ligero hacia la periferia, lo cual permite explicar el cielo y la tierra, etcétera, y el orden astronómico. En fin. Llama la atención otra cosa que leyendo esto y algún otro quizás, no sé, cómo asumían, por ejemplo, la luna una piedra que es redonda, pero seguían hablando de la tierra plana. Ah, sí, sí. Yo por eso, ustedes habrán observado que me restrinjo a lo mejor de los presocráticos, ¿no? Sí, sí. Es un comentario al Me restringo a lo mejor, digo, sus teorías detalladas de la física, sus teorías detalladas de la física no valen la pena. Digo, si uno es un especialista y quiere hacer un trabajo especialista, no le queda otra que romperse la cabeza con eso. Pero yo tomo lo mejor y lo más trascendente y que tiene sí, continuidad con lo anterior y con lo que sigue. Claro. Y que también tiene una afinidad con mi propia formación filosófica. O sea, yo soy un metafísico. Antes que nada, en filosofía. Sí, sí. Por supuesto que vamos a ver cosas que no son de metafísica cuando avancemos en el taller, pero los problemas fundamentales que vamos a estudiar van a ser ontológicos, nociológicos, como dije al principio del taller. Pero vamos a estudiar también filosofía de la práctica. Ahora, la prioridad que demos a la física, por ejemplo, en sentido amplio, y a la ontología y a la nociología, no es casual. Estos hombres desarrollaron el pensamiento filosófico así. Y es así como hay que entenderlo. La ética filosófica se engarza en la tradición filosófica cuando la tradición filosófica ya estaba muy madura. Y se engarza con una figura disruptiva, pero que no cierra la posibilidad a sus sucesores de lograr una síntesis total de la filosofía que abarque tanto la física, la ontología, la nociología como la ética. ¿Bien? A lo que voy es a que, digamos, la clave que estamos siguiendo para entender a la filosofía griega es la del propio desarrollo de la filosofía griega. La vecina tiene 2 años. Muy graciosa. Muy graciosa. Bueno, ¿más preguntas? Vamos que hay mucho. Vamos que hay mucha cosa.
No, no. O vienen después de... Bueno, esto es lo que tengo preparado para exponer. Es la clase que preparé, pero obviamente que no terminamos todavía. Vamos a aprovechar que nos